la invitación por parte del Comité CPPC para poder brindarles esta nueva ponencia con la cual estaremos iniciando este curso muy interesante sobre proceso editorial en la publicación científica. Siempre será un honor poder apoyar a mi sociedad que tanto amo, SOCEMI. Muchas gracias por la invitación a ti, Ángela, y a todo tu comité. Gracias también por la presentación. Así que, bueno, empecemos. El tema de la presente ponencia es sobre los conflictos de intereses. Pero Juanca, ¿qué son los conflictos de intereses o cómo puedo identificarlos? Pues los conflictos de intereses existen cuando hay una divergencia entre los intereses privados o propios de un individuo, por un lado, y sus responsabilidades con respecto a las actividades científicas y editoriales, por otro lado. De manera que un observador razonable podría preguntarse si el comportamiento o juicio del individuo fue motivado por consideraciones de su o sus intereses o no. En base a esto, debemos de analizar ahora la problemática que esto puede conllevar al momento de hacer publicaciones científicas. Los conflictos de intereses en las publicaciones científicas afecta a todas las personas interesadas en la integridad de la investigación. Eso incluye a las revistas, las instituciones de investigación académicas, las agencias de financiación, los medios de comunicación populares y el público en general, ya que, como pueden notar, no solo afecta a los autores, sino a todos en general. Además, ahora te preguntas, ¿de dónde o de qué fuente confiable puedo ayudarme para identificar esta problemática y saber cómo abordarla? Pues muy sencillo. Nos guiaremos de las recomendaciones para la realización, elaboración de informes, edición y publicación de trabajos académicos en revistas médicas. Publicación actualizada en diciembre de 2019 por la ICMJE, donde nos guía en cómo actuar ante un proceso de divulgación de relaciones y actividades, ya sea financieras o no financieras, y cómo abordar el tema de conflictos de intereses en el ámbito de la investigación. ¿Qué nos menciona entonces la ICMJE? Nos dice que la confianza pública en el proceso científico y la credibilidad de los artículos publicados dependen en parte de la transparencia con que se manejen las relaciones y actividades de un autor, ya sea directa o temáticamente relacionadas con un trabajo durante la planificación de esta implementación, redacción, revisiones por pares, edición y publicación de trabajos científicos en mención. Nos menciona también que existe la posibilidad de que haya conflictos de intereses y prejuicios cuando el juicio profesional sobre un interés principal, como el bienestar de los pacientes o la validez de la investigación, puede verse influido por un interés secundario, como una ganancia económica, por ejemplo. Las percepciones de los conflictos de intereses son tan importantes como los conflictos de intereses reales. El motivo es porque las personas pueden estar en desacuerdo sobre si las relaciones o actividades de un autor presentan conflictos. Aunque la presencia de una relación o actividad no siempre indica una influencia problemática en el contenido de un artículo, las percepciones de conflicto pueden hacer perder la confianza en la ciencia, tanto como los conflictos de intereses reales presentes en ellas. Debemos tomar en cuenta también que los lectores deben poder hacer sus propios juicios sobre si las relaciones y actividades de un autor son pertinentes al contenido de un artículo. Estos juicios requieren revelaciones transparentes. La divulgación completa de un autor demuestra un compromiso con la transparencia y ayuda a mantener la confianza en el proceso científico que podría perderse al hallar el lector uno o más conflictos de intereses. Ahora bien, las relaciones financieras como empleo, consultorías, honorarios, patentes y testimonio de un experto pagado son las más fácilmente identificables, las que se consideran con mayor frecuencia como posibles conflictos de intereses y por lo tanto las más propensas a hacer perder la credibilidad de la revista, los autores y la ciencia misma. Otros intereses que también pueden representarse como conflictos son las relaciones personales o rivalidades, competencia académica y creencias intelectuales incluso. Además de lo mencionado,
Se recomienda que los autores deben evitar suscribir acuerdos con patrocinadores del estudio, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro, que interfieran con el acceso de los autores a todos los datos del estudio o que interfieran en su capacidad para analizar e interpretar los datos y para preparar y publicar manuscritos de forma independiente, cuando y dónde elijan. Las políticas que dictan donde los autores pueden publicar su trabajo violan este principio de libertad académica. Ojo, libertad académica y científica. Un claro ejemplo de todo lo mencionado es la situación que involucró al vicedecano del Colegio Médico y al equipo de editores de una revista nacional. El tema de conflicto de intereses fue muy notorio durante todo ese proceso. Por esta razón es que las políticas de conflicto de intereses difieren entre las revistas y están evolucionando con el tiempo. Debemos tomar en cuenta que cada revista médica revisada por pares debe tener sus propias políticas de conflictos de intereses para autores, revisores y editores. Las revistas mismas deben hacer que estas políticas sean fácilmente accesibles para todos los involucrados en el proceso de publicación, publicándolas con instrucciones para los propios autores y editores. Resumiremos entonces los elementos principales de las políticas de conflictos de intereses con ejemplos y opciones para la divulgación y la gestión en publicaciones científicas. Hablaremos de dos temas muy importantes para esta parte. Involucra en el primer punto a los participantes y en el segundo punto sobre informar algún tipo de relaciones y actividades que se podría considerar como conflicto de intereses. Veamos entonces el primero, que es sobre los participantes, el cual involucra no solo a los autores, sino también a los revisores, editores y miembros del consejo editorial de las revistas, quienes deberán considerar y divulgar sus relaciones y actividades cuando cumplan sus funciones en el proceso de revisión y publicación de artículos. Teniendo en cuenta la responsabilidad de todos, veamos entonces cada uno de manera particular. ¿Qué pasan entonces los primeros involucrados, que son los autores? Cuando los autores envían un manuscrito de cualquier tipo o formato, son responsables de revelar todas las relaciones y actividades que puedan sesgar o parecer que sesgan su trabajo. La ICMJE ha desarrollado un formulario de divulgación para facilitar y estandarizar las divulgaciones de los autores y sus conflictos de intereses. Este es el formato, que pueden descargarlo de la misma página de la ICMJE en formato Word para su fácil edición. Como pueden ver, está en idioma inglés. Recuerden que el idioma principal en temas de investigación es el inglés, así que dominar el inglés es muy importante. No se olviden de ello, por favor. Entonces, la ICMJE recomienda que las revistas soliciten a los autores utilizar este formulario y anima a todas las revistas a poder adoptarlo. Además, debemos de tomar en cuenta que las revistas deben publicar todos los conflictos de intereses, incluso su ausencia, si es que no los hubiera, informados por los mismos autores, que sean relevantes para el manuscrito que se está considerando. Además del conflicto de interés financiero, que suele ser el más común, las políticas para los autores deben extenderse a otros tipos de intereses en competencia que podrían afectar o parecer que afectan la realización o la presentación de trabajos de investigación. Las declaraciones deben exigir a los autores que indiquen explícitamente las fuentes de financiación y si la organización que financió la investigación participó en la recopilación y análisis de datos, además de la interpretación y presentación de informes de resultados. De no declarar u obviar dichas declaraciones, estarían entonces los autores cayendo en una falta ética en la investigación. Luego tenemos a los revisores. A los revisores se les debe preguntar en el momento en que se les pida que, que critiquen un manuscrito si tienen relaciones o actividades que podrían complicar su revisión, ya sea con el contenido del estudio o con los autores mismos. Los revisores deben revelar a los editores cualquier relación o actividad que pueda sesgar sus opiniones sobre el manuscrito. Deben también abstenerse de revisar manuscritos específicos si existe la posibilidad de sesgo. En general, es mejor evitar revisores de la misma institución que los autores,
Además, los revisores no deben utilizar el conocimiento del trabajo que están revisando antes de su publicación para promover sus propios intereses. Eso es muy importante. Y los últimos involucrados que veremos son los editores y el personal de la revista. Veamos. Los editores que toman decisiones finales sobre los manuscritos deben abstenerse de tomar decisiones editoriales si tienen algún tipo de relaciones o actividades que planteen conflictos potenciales relacionados con los artículos en consideración. Otros miembros del personal editorial que participan en decisiones editoriales deben también proporcionar a los editores una descripción actualizada de sus relaciones y actividades, en lo que podrían relacionarse con juicios editoriales y no tomar decisiones objetivas, y rechazar cualquier decisión en la que exista un interés que presente un conflicto potencial. El personal editorial no debe utilizar la información obtenida a través del trabajo con manuscritos para beneficio privado propio. Los editores deben publicar regularmente sus propias declaraciones de divulgación y las del personal de su revista. Los editores invitados también deben seguir estos mismos procedimientos. Pongamos un ejemplo. Si los editores tuvieran un conflicto de interés político o religioso, por ejemplo, o algún conflicto de interés personal con respecto a los autores o su trabajo, los editores deben retirarse del proceso de toma de decisiones. Ojo, retirarse. No hay opción aún. No te preocupes, seré muy objetivo aunque tenga conflictos de intereses. No. El tema de conflicto de intereses es sumamente importante y no solo para la validez o calidad del proceso de publicación, sino que también es un ejercicio ejemplar de profesionalismo en nuestro actuar. Otro ejemplo, podríamos decir, un editor también puede estar en un conflicto de interés si un manuscrito es enviado desde su propio departamento académico o desde su institución. En tales situaciones, deben tener políticas explícitas hechas con anticipación sobre cómo manejarlo. Cuando los editores envían su propio trabajo a su revista, un colega en la oficina editorial debe administrar el manuscrito y el editor y autor debe abstenerse de discutir y tomar decisiones al respecto. Simplemente, o sea, no podría. ¿Por qué? Podrías preguntar. Por los conflictos de intereses, obviamente. Algunas revistas enumeran los conflictos de intereses de los editores en su sitio web, pero esta no es una práctica estándar, aunque debería de serlo. Los lectores deben consultar sobre la relación entre los editores en jefe y los propietarios de revistas para obtener comentarios adicionales sobre los conflictos de intereses en lo que respecta a los editores, demostrando así un trabajo profesional y transparente. Listo. Hasta ahí hemos visto a las personas involucradas o que podrían tener un potencial conflicto de interés en el proceso de publicación de un trabajo de investigación. Ahora, no olvidemos que las revistas pueden tomar precauciones adicionales y tener una política establecida para la evaluación de los manuscritos enviados por personas involucradas en las decisiones editoriales. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, estas pueden guiarse u orientarse de dos fuentes. La primera que veremos es la World Association of Medical Editors, la Asociación Mundial de Editores Médicos, cuyas siglas son WAME, en la que no solo definen también el tema de conflictos de intereses que debe manejar una revista científica, sino que también nos dan ejemplos más comunes de dichos conflictos de intereses, considerando todos los procesos que una publicación científica incluye, como envío del manuscrito, revisión por pares, decisiones editoriales y comunicación entre autores, revisores y editores, los cuales ya hemos detallado anteriormente. Entonces, veamos ahora. Los conflictos de intereses más comunes que se pueden presentar en todo este proceso, además de considerar que éstas pueden estar presentes al mismo tiempo y no solo uno de ellos, ojo. El primero y el más común son los vínculos financieros. Este conflicto está presente cuando un participante en el proceso de publicación ha recibido o espera recibir dinero u otros beneficios financieros como patentes o acciones, obsequios o servicios que pueden influir en el trabajo relacionado con una publicación específica.
Las fuentes comerciales de financiación por parte de empresas que venden medicamentos y dispositivos médicos generalmente se consideran las más preocupantes, quizás debido a muchos ejemplos bien publicitados de sesgos relacionados con los vínculos con la industria. Ejemplos de vínculos financieros con la industria incluyen el pago por investigación, así como los honorarios por asesoramiento o hablar en público, consultas, servicios en compañías de educación médica y recepción de patentes. También se incluye tener un puesto clínico o de investigación financiado por empresas que venden medicamentos o dispositivos. Los conflictos de intereses pueden asociarse con otras fuentes de financiación de la investigación, incluidas agencias gubernamentales, organizaciones benéficas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones profesionales y cívicas que también tienen agendas que pueden ser congruentes o contrarias a los resultados de la investigación. Los médicos tienen un interés competitivo financiero si se les paga por los servicios clínicos relacionados con su investigación. Por ejemplo, si escriben, revisan o editan un artículo sobre la ventaja comparativa de un procedimiento que ellos mismos proporcionan para generar ingresos. Los conflictos de intereses financieros pueden existir no solo sobre la base de actividades pasadas, sino también sobre la expectativa de recompensas futuras, como una concesión pendiente o una solicitud de patente. El uso de información privilegiada, que es el uso de la información obtenida a través de la participación en una investigación para obtener beneficios económicos, es otro claro ejemplo de un conflicto de interés financiero. Con respecto a los compromisos académicos, los participantes en el proceso de publicaciones pueden tener creencias fuertes o el también llamado pasión intelectual, que los comprometen con una explicación, método o idea en particular. Como resultado, pueden estar sesgados al realizar investigaciones que prueben el compromiso o al revisar el trabajo de otros que está a favor o en desacuerdo con sus creencias. Juanca, uno de ellos, por favor, o sea, un ejemplo. Bueno, un ejemplo de ello es si una investigación que desafía la sabiduría convencional es revisada por alguien que ha ganado su reputación al establecer el paradigma existente, esa persona podría juzgar con dureza los resultados de la nueva investigación. Los investigadores en el mismo campo pueden hacer esfuerzos adicionales para encontrar fallas en los manuscritos de equipos rivales, retrasar la publicación o dejar de lado el trabajo de una revista menor. Si bien estos compromisos no suelen formar parte de las divulgaciones del autor, los editores deben conocerlos y conocer su posible influencia en los autores. Otro conflicto de interés muy común son las relaciones personales. Las relaciones personales con familiares, amigos, enemigos, competidores o colegas pueden plantear conflictos de intereses. Por ejemplo, un revisor puede tener dificultades para proporcionar una revisión imparcial de los artículos de investigadores que han sido colegas de trabajo. De manera similar, puede resultarle difícil ser imparcial al revisar el trabajo de los competidores. Los vínculos con los miembros de la familia pueden ser lo suficientemente fuertes como para tratar sus intereses de competencia como si también estuvieran presentes para quienes están directamente involucrados con un manuscrito. Creencias políticas o religiosas. Un fuerte compromiso con un punto de vista político en particular, por ejemplo, posición política, agenda o partido, o tener una fuerte convicción religiosa puede suponer un conflicto de interés para una publicación determinada si esos temas políticos o religiosos se afirman o cuestionan en la publicación. Por último, tenemos las afiliaciones institucionales. Un conflicto de interés existe cuando un participante en el proceso de publicación está directamente afiliado a una institución que aparentemente puede tener una posición o un interés en una publicación. Una preocupación obvia es estar afiliado o empleado a una empresa que fabrica el medicamento o dispositivo descrito en la publicación. Sin embargo, instituciones aparentemente neutrales como universidades, hospitales e institutos de investigación también pueden tener interés en los resultados de la investigación.
Por ejemplo, los investigadores pueden tener un conflicto de interés cuando realizan una investigación de un laboratorio financiado por donantes privados que podrían tener un interés en los resultados del estudio, en un dispositivo para el cual la institución del participante tiene la patente, cuando la institución es el patrocinador legal del ensayo del fármaco o dispositivo, o si la institución está en litigio en un área relacionada con el estudio. Las organizaciones profesionales o cívicas también pueden tener intereses contrapuestos debido a sus intereses especiales o posiciones de defensa. Juanca, ¿cuáles serían las consecuencias de no declarar un conflicto de interés? Pues la revista debe indicar los pasos que tomarán los editores si surgen intereses y competencias de otras fuentes después de que se envíe o publique un manuscrito. Por ejemplo, la revista puede investigar acusaciones de conflicto de intereses y se puede tomar medidas si se determina que es cierto. Estas investigaciones deben completarse lo antes posible. Si se ha publicado un manuscrito y el conflicto de interés aparece más tarde, la revista puede publicar los resultados de la investigación como una corrección del artículo y pedirle al autor que explique en una carta publicada por qué el conflicto de interés no se reveló antes. La segunda fuente de donde las revistas pueden guiarse con el tema de conflicto de intereses es la Committee on Publication Ethics, el Comité de Ética de las Publicaciones, o por sus siglas COPE, donde, donde nos ofrece una serie de recomendaciones de qué hacer en eventos particulares. Por ejemplo, con respecto a los conflictos de intereses, en este caso. Nos da un organigrama de qué hacer si el revisor sospecha que hay un conflicto de interés no revelado en un manuscrito ya recibido por ellos. También nos recomienda qué hacer si un lector sospecha que hay un conflicto de interés no declarado en un artículo publicado. Estos y más información está disponible gratuitamente en la página de COPE, donde las revistas científicas podrán guiarse en el actuar de situaciones en particular, como las dos que he mencionado. Por último, y para terminar, la ICMJE nos menciona el tema de informar relaciones y actividades que competan los conflictos de intereses. Veamos entonces. Los artículos deben publicarse con declaraciones o documentos de respaldo como el formulario de divulgación del ICMJE, declarando relaciones y actividades de los autores, fuentes de apoyo para el trabajo, incluidos los nombres de los patrocinadores, junto con explicaciones del papel de esas fuentes, si las hay en el diseño del estudio, recopilación, análisis e interpretación de datos, redacción del informe, cualquier restricción con respecto a la presentación del informe para su publicación, o una declaración que declare, valga la redundancia, que la fuente de apoyo no tenía tal participación o restricciones con respecto a la publicación. Si los editores tuvieron acceso a los datos del estudio con una explicación de la naturaleza y extensión del acceso, incluyendo si el acceso mismo es continuo. Para respaldar las declaraciones anteriores, los editores pueden solicitar que los autores de un estudio patrocinado por un financiador con un interés de propiedad o financiero en el resultado firmen una declaración como tuve acceso completo a todos los datos de este estudio y tomo responsabilidad por la integridad de los datos y la precisión del análisis de los datos. Es algo así de simple que podrían afirmar. Para terminar entonces, las revistas tienen la responsabilidad de crear conciencia y educar a la comunidad investigadora sobre los conflictos de intereses. Una opción para aumentar la comprensión del concepto es preguntarles a los investigadores y revisores si mi interés en competencia llega a ser conocido por otros más adelante, me sentiría a la defensiva o si otros en el proceso de publicación, los lectores o el público pensarían que estaba ocultando mis otros intereses o podría sentir que los engañé. Es algo que deberíamos de preguntarnos. Y listo. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y espero haberles ayudado a entender y aprender este tema muy importante en la investigación sobre los conflictos de intereses en la publicación científica. Estoy presto a responder a sus preguntas, si en caso las hubiera, responderé con mucho gusto.
Claro, está siempre y cuando esté dentro de mis conocimientos, ya que así como ustedes, sigo aprendiendo todos los días. Y si en caso no pudiera responder alguna pregunta, me disculpo de antemano. Muchas gracias por la invitación nuevamente y siempre estaré disponible para todo aquel que desee aprender investigación y más aún para la sociedad que tanto amo y soy parte de mi primer año SOCEMI. Muchas gracias.